Bienvenidos a este tutorial acerca de Nikto. Y bueno, como una pequeña introducción, ¿qué es Nikto? Pues bien, Nikto es un escáner de servidor web de código abierto y de uso gratuito que realiza un escaneo de vulnerabilidades en servidores web en busca de múltiples elementos, incluidos archivos y programas peligrosos. Busca versiones desactualizadas del software del servidor web. También comprueba si hay errores de configuración del servidor y las posibles vulnerabilidades que se puedan haber introducido. Entonces, sabiendo esto, vamos con la exploración de esta herramienta. Hola, bienvenidos a este tutorial acerca de Nikto, un escáner de vulnerabilidades de servidores web. En este caso, estaremos utilizando una máquina virtual corriendo Kali Linux. Decidimos utilizar Kali Linux porque Kali Linux ya nos brinda de diferentes herramientas de hackeo y una de ellas previamente instalada es Nikto. Aunque de hecho podríamos instalar Nikto en cualquier dispositivo que nos permita hacer la instalación, como cualquier sistema operativo Linux o incluso macOS. Bueno, vamos a empezar haciendo esto en pantalla completa para ver mejor el diferente texto que se nos va a mostrar. Una vez que estamos en Kali Linux, podemos irnos al menú e ir a la parte del análisis de vulnerabilidades. Como podremos ver, tenemos diferentes herramientas, pero el día de hoy utilizaremos Nikto. Le daremos clic y se nos abrirá esta ventana. Voy a hacer zoom para poder ver mejor el contenido. Y bueno, aquí se nos muestra algunos comandos que podemos utilizar junto a Nikto para sacarle el mayor provecho. Podemos ver algunas opciones, como por ejemplo revisar la base de datos, por ejemplo mostrar la ayuda, por ejemplo seleccionar un host objetivo, mostrar los plugins disponibles, escribir en un archivo para posteriormente visualizar los diferentes errores o advertencias que se nos puedan mostrar. Podremos desactivar el SSL o también podremos activarlo. Podremos seleccionar el puerto o también podremos hacer algunos timeout para las solicitudes. Muy bien, una vez que ya vimos los diferentes argumentos que podemos utilizar junto con Nikto, quizás en alguna ocasión nosotros limpiemos la pantalla y no sepamos qué más podamos hacer, así que podemos utilizar el comando nikto-help y esto nos mostrará una ayuda más completa. Por ejemplo, se nos agregan otras opciones, como por ejemplo los diferentes archivos en los que podemos exportar, por ejemplo las diferentes salidas que podemos mostrar. Podemos tener opciones como mutate y sus diferentes propiedades. Y bueno, algunas herramientas más, ¿no? Como por ejemplo el tuning, etcétera. Probar por ejemplo SQL injection y demás opciones. Una vez que ya hablamos de las diferentes opciones que podemos realizar con Nikto, para utilizarlo basta con escribir la palabra Nikto y utilizar algunas de sus opciones. En el tutorial del día de hoy vamos a probar la opción de host. Para utilizarla podemos hacerlo de diferentes maneras. Una es escribir un nombre de dominio o un hostname o utilizar una dirección IP. Hay que tener en cuenta que algunos servidores pueden ejecutar varios sitios web en el mismo servidor, por lo que pueden compartir la misma dirección IP. Así que si necesitamos un escaneo más específico, nos convendría utilizar el hostname o el nombre de dominio.
En este caso vamos a hacer una prueba con el hostname de Google. Así, simplemente, -host y www.google.com. Una vez que le damos Enter, nos mostrará información relacionada a este test. Por ejemplo, la dirección IP objetivo, por ejemplo, el hostname objetivo, el puerto objetivo. Se nos mostrarán algunas entradas del sitio que, bueno, por lo mientras no nos interesan mucho. Otra cosa que también se nos muestra es la hora en la que inicia el test. Muy bien. Algo importante que tenemos que saber es que se nos muestra, o bueno, en algunos casos se nos muestra el servidor que se está utilizando. Por ejemplo, aquí se nos muestra que es un servidor GWS, que propiamente dicho es un servidor de Google, Google Web Server. Se nos mostrarán algunos mensajes, como por ejemplo este, referente al header de protección XSS, y bueno, se nos muestran algunos otros detalles extra, como por ejemplo que puede haber una buena razón para desactivar este header. Y bueno, en esta prueba lo que más conviene destacar es que podemos ver que el banner del servidor se cambió de GWS a SFFE, lo que nos puede indicar un WAF o un balanceador de carga o un proxy. Muy bien, como vemos, esta parte de la prueba Google no nos arroja tantas advertencias. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos probar un sitio que está en una dirección SSL o alojado en un puerto SSL? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer uso del puerto, podemos usar el parámetro "-p" o "-port", pero para abreviar "-p", y 443, que es el puerto por defecto de la mayoría de los sitios que utilizan SSL. Si nosotros utilizamos este puerto, podremos ver información diferente al puerto por defecto, que es el 80, que está asociado con el hostname de Google sin utilizar el puerto para SSL. Le vamos a dar Enter y nos mostrará información específica. Muy bien, podremos ver que la dirección IP es básicamente, creo que la misma. Sí, es la misma, pero ahora estamos haciendo uso de un diferente puerto. Podemos ver información relacionada al SSL, como por ejemplo el lugar en el que está ubicado, que es Mountain View, referente a Google, y que es google.com. Podemos ver también la información de inicio y cierta información relacionada a los parámetros SSL. Muy bien. Una vez que ya hemos visto cómo utilizar nuestros puertos, se nos mostrarán algunas entradas propias del sitio con sus respectivos códigos en HTTP. Bueno, vamos a cancelar esto para que no se haga muy largo. Ok, en el siguiente punto nosotros vamos a hacer una prueba a la dirección uatx.mx. Así que vamos a escribir
uatx.mx para anotar algo interesante. Una vez finalizado la prueba, se nos muestra este mensaje que nos muestra que no se ha encontrado un servidor web en esa dirección específica. Podemos ver que el servidor web no está alojado en el puerto por defecto, en el puerto 80, así que no podremos hacer esta prueba. Si nosotros quisiéramos hacerla, tendríamos que saber el puerto específico en el que está alojado el servidor web. Un sitio del que sí tenemos conocimiento cuál es el puerto a utilizar es el CIA. Así que vamos a escribir esa dirección, que es cia.uatx.mx en el puerto 8743. Si nosotros le damos enter, podremos ver información relacionada a este servidor web. Una vez que el escaneo ha finalizado, nos mostrará un mensaje de este tipo, donde se hicieron 7863 requests, hubieron 0 errores y 7 ítems reportados al host remoto. Podemos ver que finalizó en este tiempo y duró un total de 1926 segundos. Esto puede variar dependiendo de el servidor, el que estemos probando. En algunas circunstancias puede que se tarde más, puede que se tarde menos. Así que, bueno, puede ser un poquito tardado. En este caso sí duró algo así como 20 minutos casi. Así que, bueno. Una vez finalizado todo esto, podemos ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo algunos errores referentes a WebLogic. Nos dice que este es una vulnerabilidad referente a la base de datos y que puede conducir a una divulgación de información no autorizada. Así que este digamos que sería la única advertencia a considerar. Muy bien, ahora como administrador del servidor debo arreglar todo en esta lista que se ha generado. Bueno, eso ya depende de nosotros, corregirlas en el servidor que acabamos de probar. Hay que tener en cuenta que no todas las indicaciones que se nos muestran aquí son vulnerabilidades, sino que también nos pueden presentar información relacionada al servidor. Por lo que nosotros deberemos interpretar correctamente la información que se nos presenta aquí y proceder de acuerdo con la advertencia. En conclusión, Nictu pues, es una herramienta indispensable para mantener seguros los datos y que así no se produzca pérdida o filtraciones que puedan comprometer a la empresa para la que se trabaje o al propietario, y así evitar problemas legales.